Sociología 2, Clase 5, la democracia en México. La organización política del Estado mexicano después de la independencia es una copia de la Constitución estadounidense, una réplica federal con democracia representativa. La democracia, en cuanto régimen de plena libertad política y de responsabilidad ciudadana, no existía ni podía existir en los comienzos de la independencia. El pueblo mexicano, acostumbrado a 300 años en los que no tuvo ni voz ni voluntad propias, no podía súbitamente despertar a la vida democrática, aunado a la falta de experiencia política, de sensibilidad social, de educación, entre otros factores. Ocupaban el poder en nuestro país, realistas e insurgentes, monárquicos y republicanos, federalistas y centralistas, liberales y conservadores, liberales puros y moderados, partidarios de la dictadura presidencial y enemigos de la misma, y el pueblo con sus clases trabajadoras y clases medias casi no participaba en esas luchas. Estas características permanecieron hasta 1867, cuando triunfó definitivamente la República y se instalaron las dictaduras constitucionales. En ese largo periodo de cerca de medio siglo, la situación política del pueblo mexicano siguió siendo más o menos la misma, del espectador pasivo de las luchas juaristas, lerdistas, porfiristas. No había partidos políticos bien estructurados y con gran programas definidos y prácticos que expresaran el verdadero sentir del pueblo. Durante los 30 años del porfiriato, el pueblo mexicano permaneció más que nunca al margen de la vida política. Había poca política y mucha administración. Los altos funcionarios de la Federación eran designados personalmente por el presidente de la República, y lo mismo la mayoría de los gobernadores. Había nominalmente algunos partidos políticos, pero seguían siendo los mismos grupos organizados desde el poder, y en todas las elecciones triunfaba el Partido Social. A la caída de Díaz, 1911, sobrevino en México un corto periodo de verdadera democracia. Fue el periodo maderista, de 1911 a 1913. En este periodo, el pueblo mexicano pudo expresar libremente su voluntad y llevar a cabo a las cámaras del Congreso de la Unión a genuinos representantes suyos, pero el brillo fue efímero. Pronto el traidor general Victoriano Huerta usurpó la presidencia de la República, mandó a matar al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez, y restauró las prácticas dictatoriales. Contra Huerta se levantó Venustiano Carranza en nombre de la legalidad. Otros caudillos revolucionarios surgieron por diversas partes: Villa, Zapata, Obregón. Al fin se impuso la facción carrancista y convocó al Congreso Constituyente de 1916. En 1917 se promulgó la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ella se proclamaba en términos solemnes que México era una república democrática, representativa y federal, y se decía que la soberanía residía esencial y originalmente en el pueblo. En esta época de lucha armada, al pueblo permanecía, como siempre, marginado. La lucha era entre las facciones revolucionarias. Con la promulgación de la Constitución de 1917 y la presencia de Carranza, hubo un cierto intento de orden constitucional y de vida democrática. En realidad siguió el predominio de los caudillos. Primero fueron los del grupo sonorense de la Huerta, Obregón y Calles, después del Michoacán, con Lázaro Cárdenas. Calles hábilmente unificó a los diversos grupos políticos revolucionarios y les dio en 1929 un partido oficial que lo representara, el Partido Nacional Revolucionario. Y desde entonces ha seguido siendo el partido oficial, el partido del gobierno mexicano, aunque ha ido tomando diversos nombres a lo largo de más de 50 años de hegemonía. La situación en México antes y después del 6 de julio de 1997. Hasta antes de 1988 el país tenía un sistema de partido prácticamente único, en el que el PRI ganaba más del 70% de los votos en la mayor parte del país. El pluralismo y la competencia llegaron a México a sus ciudadanos, antes de que hubiera un sistema de reglas democráticas y una voluntad política de apertura y de reforma. Así, las elecciones de 1988 pasó a la historia como fraudulenta, y se le recuerda como haberse caído el sistema de cómputo en ella. Perdió la coalición encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, compuesta por la izquierda mexicana, frente al PRI, encabezada por Carlos Salinas. En 1994 se hizo famoso el voto del miedo. En las elecciones estatales y municipales, el país salió a votar de forma masiva, 78%. Ya no hubo un fraude burdo, pero sí una grave inequidad y una amplia desconfianza.
y para 1997 la votación fue copiosa. Cuauhtémoc Cárdenas gana la gubernatura del Distrito Federal. En 1989, un partido de oposición, PAN, ganó o se le reconoció el triunfo de una gubernatura en Baja California, de Ernesto Rufo Appel. En 1994 las encuestas de salida coincidieron en los números. Durante las primeras horas de la llegada de los resultados, se expresaron actitudes republicanas como no se habían visto en México en toda su época moderna. El presidente Zedillo, después de las 11 de la noche, emitió un discurso novedoso que marca un punto y aparte un buen inicio para empezar un cambio político de fondo en México. Durante años hemos sido críticos del poder y de las actitudes autoritarias del presidencialismo. Por eso, ahora no tenemos problemas de asumir un reconocimiento a los cambios que emblemáticamente confirmó el presidente saliente Ernesto Zedillo Ponce de León. Perdió su partido muchos puestos claves de elección, pero la presidencia se fortaleció de la única forma en la que puede hacerse de ahora en adelante, con actitudes democráticas. La alternancia y la división de poderes. México después de la alternancia. El 2 de julio del año 2000 sucedió algo en México que dejaría marcada la historia para siempre. Las elecciones por un nuevo presidente dieron como resultado un cambio. El PAN, Partido de Acción Nacional, venció a los partidos de oposición, logrando así que el PRI, Partido de Revolución Institucional, saliera del poder después de más de 70 años. Según datos del IFE, las elecciones presidenciales del 2006 fueron las más competidas en la historia del país, en las que la diferencia en la cuenca de boletas entre el primer y el segundo lugar fue menor a un punto de porcentual, BR4, y en las que ningún candidato obtuvo la mayoría absoluta, en un sistema en el que no se había implementado la segunda vuelta. Felipe Calderón, candidato del PAN, obtuvo el mayor número de votos de acuerdo al cómputo preliminar, el PREP, y el recuento de casillas. El entonces candidato por el Partido de la Revolución Democrática, Andrés Manuel López Obrador, impugnó los resultados y demandó un nuevo cómputo, voto por voto, el cual le fue negado por el Tribunal Federal Electoral, con el argumento de que las inconsistencias no habían sido demostradas en todas las circunscripciones electorales. El Tribunal Federal Electoral declaró a Felipe Calderón como el ganador de las elecciones presidenciales, motivo por el cual el 5 de septiembre de 2006 se le extendió la constancia de mayoría, donde se le declaró presidente electo. Tomó posesión del cargo el 1 de diciembre de ese año y su periodo terminaría el 30 de noviembre de 2012. Recuerda que puedes volver a visualizar tus clases y actividades por las siguientes plataformas. Ahí quedarán respaldadas para tu comodidad. Nos vemos en la siguiente clase. Bye.